mas no habrá oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al final hallará la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Recibamos así de pie a nuestro hermano anciano de iglesia, Octavio Córdoba. Vamos a orar, hermanos. Soberano Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, porque te mueves, Señor, en tu iglesia, Señor, con tu presencia especial entre nosotros. Y recibe, Señor, nuestra adoración, Señor, que es imperfecta, Señor, pero que a través de la intercesión de Cristo, Señor, es recibida, Señor, en el trono de la gracia. Ahora, Señor, queremos disponer nuestro corazón, Señor, nuestra mente, para poder, Señor, escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a poder entenderla, discernirla y vivirla, Padre Santo. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo. Yo creo que todos los que estamos el día de hoy aquí podemos con confianza decir como el Salmo 84. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y ¿saben qué es lo mejor de todo, hermanos? Que el Señor nos invita a que repitamos esta reunión cada primer día de la semana, que nos reunamos no solamente en un día al año, sino que permanentemente podamos tener esa comunión con Él y con todo su pueblo, con los santos, el resto de las personas que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y el día de hoy quisiera que fijáramos nuestra mirada en una frase de una característica que el libro de Isaías asigna al Mesías, y es el príncipe de paz. De hecho, a mí me gusta que la iglesia tenga estos banners, estas carteles donde están estos nombres aplicados al Mesías. Vamos a enfocarnos en particularmente el nombre príncipe de paz, para ver qué es lo que trae para nosotros y para nuestra vida en este día. Hablemos en general de la paz. El mundo sueña con la paz, buscan la paz mundial, ¿no? Ahorita hay algunos conflictos en algunas zonas del mundo, pero todo el mundo desea y busca la paz. Los políticos, los cantantes, poetas, grandes músicos han compuesto canciones buscando la paz del mundo y la ausencia de todo conflicto. El asunto con esta paz que el mundo está buscando es que no busca la paz de Dios, busca estar bien entre nosotros, pero sin que Dios esté presente en esa relación. Y eso va a ser un poco complicado, porque sin el príncipe de paz, la paz no puede ser posible. En esta época, en esta bonita época del año, nosotros debemos recordar la paz que solo el Mesías puede traer.
Y en ocasiones, hermanos, asociamos también esa paz, la asociamos con algún tipo de estado de bienestar, donde tus hijos se llevan muy bien contigo, donde te llevas muy bien con tu familia, con tus compañeros de trabajo, y pensamos, no, esa es la paz que Cristo nos quiere traer. Eso es lo que la Biblia enseña. Vamos a ver a la luz de la Escritura esta paz que Jesucristo, como príncipe de paz, nos quiere traer o nos trae a nosotros el día de hoy. Vamos a hacer nuestro mensaje de una manera breve. Vamos a ver solamente dos secciones o dos subtemas para poder identificar esta paz y poder vivir de acuerdo a esta paz. Vamos primero en nuestra primera sección, lo que esta paz no significa, y después vamos a ver lo que la paz de Cristo es en realidad, ¿sí? Vamos primero a ver de una manera sencilla qué es lo que este concepto de paz no significa. Y primero, esta paz que Cristo trae no se refiere a paz universal o ausencia de conflictos entre naciones y entre personas, ¿sí? No es esta paz que Cristo trae. De hecho, el Señor Jesús nos advierte a que no podamos esperar en este mundo ausencia de conflictos. En el Mateo capítulo 24, el Señor le dice a sus discípulos, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Y así va a seguir, ¿sí? Todo el tiempo va a haber esa enemistad entre seres humanos porque hay en ellos, dice Santiago, celos amargos y contención en su corazón. Y el apóstol Santiago dice, ¿de dónde surgen las guerras? Del corazón de ustedes, ¿sí? Porque ahí están los conflictos, ahí está la hostilidad. Y de hecho la presencia de Cristo, hermanos, nos garantiza siempre un conflicto permanente y una ausencia de esa paz mundial. ¿Por qué causa? Porque la simiente de Satanás, el mundo, odia a los cristianos. De hecho, el Señor Jesucristo no podría ser más claro con sus palabras en Mateo capítulo 10, de los versículos 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36 dice de la siguiente manera. Le doy lectura para hacer un poco más ágil esta parte. Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa, ¿sí? Entonces el Señor Jesús dice, viene el evangelio, viene mi presencia, pero cuando el Señor levanta a sus hijos, usualmente hay hostilidad. No sé cuántos de ustedes han venido a la fe en un contexto donde su familia no es creyente. En mi caso no es así. Pero sí he estado compartiendo con muchas personas que vienen a la fe, su familia no conoce a Cristo, y sucede exactamente lo que Jesús dice, no hay paz, sino los impíos, la simiente de Satanás, que es incluso su propia familia, se levantan contra él y hacen que su vida se vuelva complicada y se vuelva difícil, ¿sí? Cuando el evangelio avanza, hermanos, en el mundo, siempre Satanás levanta hostilidad contra su iglesia, ¿sí? A lo mejor ahorita estamos en una sociedad muy tranquila que nos tolera en muchos sentidos, pero cuando nosotros levantamos la verdad del evangelio, al mundo no le agrada que le señalen su pecado. Al mundo quiere que la iglesia se integre en su manera de pensar, que no demos molestias. Y ahí sí están dispuestos a no tener conflictos con nosotros. Pero el verdadero creyente, hermanos, no puede esperar esa utopía de paz, ¿sí? Porque eso siempre, el Señor Jesús nos ha garantizado que de hecho el creer en Él nos traerá conflictos con el mundo y en ocasiones nos traerá persecución. Entonces, de esta paz que el Señor Jesús nos trae, no es esa paz mundial o esa ausencia de conflictos. Las guerras van a seguir estallando, los hombres van a seguir llevándose mal,
Vamos a seguir teniendo problemas de seguridad mientras el hombre busque llenar su vida con otra cosa que no sea Dios. No habrá nunca esa paz. Ahora bien, ese es un primer mal concepto de esta paz. Veamos un segundo concepto que tampoco es correcto. Este concepto de paz no significa tampoco que no tendremos problemas o que todo nos irá bien. No significa ausencia de problemas o que todas nuestras relaciones personales y familiares van a estar siempre en perfecto orden, ¿sí? Y de eso creo que todos somos testigos, ¿no? Hace algunos minutos algunos de nuestros hermanos han compartido algunos de los problemas y de las dificultades, y en ocasiones, hermanos, no hemos obtenido a lo mejor el resultado que hemos estado esperando, ¿sí? A lo mejor nosotros buscábamos una respuesta del Señor y el Señor no nos dio tal vez lo que nosotros pedíamos, ¿sí? Y hermanos, el Evangelio de Jesucristo no nos garantiza una vida sin problemas, una vida sin preocupaciones. De hecho, muy por el contrario, hermanos, cuando una persona viene a Cristo y viene a la fe, usualmente sus problemas se multiplican. Conozco el caso de una persona, un conocido mío de Tabasco, que tenía algunas dificultades. Su madre le dijo, voy a estar orando por ti. Empezó a orar su mamá por él, su familia. Él comenzó a tratar de cambiar también muchas cosas y comenzó a irle muy mal. Lo que estaba saliendo mal ahora iba peor, ¿sí? De tal manera que pasando 6 meses le dijo a su mamá, por favor, ya deja de orar por mí. Y ella le dijo, no, porque no es éxito lo que buscamos en ti, sino que Cristo se ha formado en ti. Hermanos, si los que estamos aquí presentes estamos buscando tranquilidad, que todo esté bien, no están aquí en el lugar correcto, ¿sí? Porque el seguir al Señor va a traer usualmente cosas que son pruebas, pero que nos refinan y nos perfeccionan a la imagen de Cristo, ¿sí? Entonces, esta no es la paz que el Señor Jesucristo viene a traer, ni la paz mundial, ni la ausencia de problemas. En muchas ocasiones, personas bien intencionadas comparten el evangelio con los demás y les dicen, ven a Cristo y Él va a solucionar tus problemas. Hermanos, no es así, ¿sí? No podemos prometer algo que el evangelio no promete. El Señor Jesucristo promete salvación y perdón de pecados, pero los problemas vendrán. Yo caí en esa trampa hace algunos años con una persona que vino a la fe y sus problemas se multiplicaron y luego me reclamó y me dijo, ¿cómo es posible si tú me dijiste que no iba a haber problemas? Hermanos, la oferta del evangelio y la paz que Cristo tiene es diferente. Vamos a pasar precisamente a esa parte. ¿Qué paz Cristo vino a traer? Si no es la paz mundial y si no es la ausencia de conflictos y problemas personales, entonces, ¿qué paz vino Cristo a traer? Y esta es la mejor noticia, hermanos, que ustedes y yo podamos escuchar. El corazón del evangelio es la paz que Cristo nos viene a traer. Hermano, usted puede haber escuchado probablemente muchas buenas noticias en su vida. Probablemente cuando se enteró que iba a ser papá o que iba a ser mamá se alegró mucho. O cuando el negocio floreció, usted recibió una excelente noticia. A lo mejor alguno de ustedes incluso se pudo haber ganado una parte de la lotería y fue una excelente noticia, ¿no? Sin embargo, la noticia de la paz de Dios en nosotros es la mejor noticia que usted y yo pueda escuchar en toda su vida. Porque primero, hermanos, nosotros no estábamos en paz con Dios, ¿sí? Y quisiera que analizáramos primero esto. Nosotros, hermanos, no estábamos en paz con Dios. Nosotros éramos, de hecho, enemigos de Dios. Y esa es la ausencia de paz que Cristo vino a corregir. El hombre en su estado natural odia a Dios.
es enemigo de Dios y está en conflicto con Él. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 3, dice de la siguiente manera: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, escuchen esto, hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto también lo podemos encontrar en Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10, dice de la siguiente manera: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este es el gran conflicto del hombre. Es enemigo de Dios, ¿sí? Odia a Dios, no quiere nada con Dios, está en guerra con Dios. Ese es el estado del hombre natural, el deseo que tuvo Adán luego de pecar. ¿Qué es lo que hace Adán cuando peca? Escucha la presencia de Dios y se esconde. El hombre natural se esconde de Dios, lo odia, no quiere saber nada de sus mandamientos, no quiere tener nada que ver con su presencia en su vida. Por eso cuando uno le dice a alguna persona, acompáñame al templo, la persona rápidamente así de que, como que yo, ¿por qué, no? Y si nos acompaña, no se va a sentar así a la vista de todos, sino como que al final, para poder salir rápido. La presencia de Dios intimida al pecador, ¿sí? Porque él sabe que está en conflicto con el Señor, porque si sabe que si desnuda su alma, que de hecho el Señor puede ver perfectamente todas sus intenciones, no podrá salir bien parado. Por eso muchas personas cuando escuchan viene el fin del mundo, tiemblan. Las iglesias se llenan cuando hay conflictos que parecen ya desencadenar el apocalipsis sobre nosotros, porque el hombre está en enemistad con Dios. Pero hermanos, el evangelio del Señor Jesucristo es tan extraordinario que Cristo vino al mundo y Él trajo la paz. El apóstol Pablo dice en Colosenses, y Él es nuestra paz, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús, la parte que leímos en Romanos 5:10, nos ha reconciliado con Dios. Nos ha puesto de nuevo en buenas relaciones con Dios. Ahora podemos venir delante de su presencia sin temor, no confiados en nuestra justicia o en nuestro buen comportamiento, sino en la misericordia de Cristo, que ofreció su propia sangre en propiciación por nuestros pecados. Esa, hermanos, es la verdadera paz. Y esa es la paz que Jesús le dice a sus discípulos: mi paz os dejo y mi paz les doy, y yo no se la doy como el mundo se las da, ¿sí? Hermanos, ahora nosotros en Cristo, y esa es la maravilla no solo de la Navidad, sino de toda época, la maravilla es que estamos reconciliados con Dios, en paz con Dios, por medio de la presencia del Príncipe de Paz en nuestras vidas. Esa es la verdadera paz, ¿sí? Ya no eres enemigo de Dios, ahora estás reconciliado con Dios. Ahora, una pregunta natural que surge y que debe surgir en nuestros corazones es: si verdaderamente ustedes y yo estamos en paz con Dios. Porque hay un pueblo que está en paz con Dios y estamos muchos aquí, pero posiblemente hay algunos que están aquí en este lugar que no están en paz con Dios. Que todavía nos congregamos y sí, la iglesia nos parece bonita, nos hemos adaptado en muchos sentidos, pero realmente puede que no hayas experimentado nunca la paz con Dios. La pregunta aquí es: ¿eres enemigo de Dios tú?
¿Te escondes de Dios aún? Porque hermanos, a la gente de la iglesia le puedes dar la imagen que tú quieras y no podremos discernir la intención de tu corazón o lo que hay en tu corazón. Y hay muchas personas que se han especializado en brindarnos una buena imagen por años posiblemente. Pero hermanos, tal vez tu corazón no está en paz todavía con Dios. Puedes responderte esta pregunta como una prueba para saber si estás en paz con Dios. Y es, si tú mueres hoy, ¿qué pasará cuando te encuentres con Dios? ¿Qué pasará cuando te encuentres con Cristo? En este momento, pensemos que pasa una gran tragedia, el templo cae sobre nosotros y todos morimos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar de ti? ¿Estás en paz con Dios? ¿Vas a ir con Él y vas a decirle, Padre, por fin aquí estoy? Como la expresión del apóstol Pablo, Abba, Padre, como decirle, papito, mira, ya te acabo de ver por fin. O por el contrario, hay una preocupación por decir, ¿qué va a decir el Señor acerca de mi vida? ¿Sí? Esa es una manera en que tú puedes saber el día de hoy si estás en paz con Dios o si sigues siendo su enemigo, porque no hay zona neutral. Nosotros en los conflictos mundiales y en los conflictos personales identificamos a nuestros amigos, a nuestros enemigos, pero hay los que no se meten y les decimos los neutrales. Pero en cuanto al evangelio no existe un terreno neutral. O eres amigo de Dios y estás en paz con Él, o eres su enemigo y estás en enemistad con Él. Entonces necesitamos, hermanos, que la palabra del Señor nos inste y nos corrija y despierte nuestra conciencia para saber, hermanos, si tú estás en paz con Dios o no. Porque si no estás en paz con el Señor, tu situación es crítica. Puedes tener enemigos poderosos, pero nunca tendrás un enemigo tan poderoso como el Señor. ¿A dónde vas a huir? De su presencia. Dice el Salmo 139, incluso si me buscara yo meter al infierno, ahí va a resplandecer tu gloria. ¿Sí? Entonces, hermanos, si tú no estás en paz con Dios el día de hoy, hoy mismo tienes que buscar esa paz. Hoy mismo debes reconciliarte con el Señor, porque, hermanos, también el príncipe de paz que hoy se nos es ofrecido por medio del evangelio, va a llegar un momento, hermanos, en que se convertirá en el juez de toda la tierra. Y hermanos, nosotros no debemos tener esta imagen de Dios como alguien que es incapaz de castigar o incapaz de enojarse. Veamos lo que el Salmo número 2 hacia el final nos habla acerca del Mesías. El Salmo 2 es uno de los salmos más hermosos que nos muestran al ungido del Señor, a Cristo. Y a partir del versículo 7, del 7 al 12, el Salmo 2, versículo 7 al 12, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Noten el versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temblor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. El Señor Jesucristo es nuestro príncipe de paz, pero llega el momento en que el príncipe de paz se convertirá en el juez inflexible de todo hombre. Y dice este salmo que los desmenuzarás como una vasija de alfarero.
Y el salmista, en la inspiración del Santo Espíritu del Señor, nos dice: honrad al Hijo para que no se enoje. Esta figura es extraordinaria, porque la palabra que se traduce como honrad quiere decir literalmente besar. Besar al Hijo. Y esta a lo mejor es una idea que nos suena muy extraña a nuestros oídos modernos, pero tenía que ver con las personas que entraban en conflicto, en guerra precisamente. El rey vencido tenía que venir y besar al rey vencedor en una total sumisión, en una rendición sin condiciones. El salmista nos invita a que vengan hoy y besen al Hijo, se rindan a Él sin condiciones, acepten el dominio y señorío de este príncipe de paz, porque en su momento no les gustará, dice el salmista, básicamente, no les gustará tenerlo por juez. Esa es la paz, hermanos, que Cristo nos viene a traer, y hoy nos es ofrecida a través de su evangelio, hermanos. El Hijo nos llama a que nos rindamos sin condiciones, nos arrepintamos de nuestros pecados y que seamos santos como Él es santo. Y eso, hermanos, esa es la única manera en que el hombre puede estar delante de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, esta es la verdadera paz que Cristo te trae y te ofrece el día de hoy. Reconciliarte con Dios. Reconcíliate con Dios. Ven a Él, ríndete sin reservas. Entrega tu pecado delante de Él para que seas parte de ese pueblo que disfruta la paz de Dios. Y hermanos, muchos de ustedes, estoy seguro, disfrutan la paz de Dios. Y yo quisiera, hermanos, que todos pudieran llegar a conocer esa experiencia única que es estar en paz con Dios. Poder llegar al fin del día y hablar con Él como tu verdadero Padre. No temerle en el sentido de condenación, sino solamente un respeto necesario de Dios como tu Señor. Reconciliados con Dios, hermanos. Esta época, que no pase hoy, ni siquiera esta época, ni que no pase este día, hermanos, sin que te plantees con total seriedad entregar tu vida al príncipe de paz. Quiere el Señor que en su palabra pueda traer convencimiento de pecado a nuestra vida y podamos de esa manera aferrarnos al único Salvador, que es el príncipe de paz, el Señor Jesucristo. Amén.